La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Números 24. Aquí encontramos el desenlace del intento de maldecir a Israel por medio de Balaam, quien no se distingue si es profeta de Jehová o hechicero pagano. Conozcamos la revelación profética sobre Israel. Primero, tercera bendición. Tras haber recibido 2 veces la orden divina de bendecir a Israel, en la tercera ocasión, Balaam ya no se alejó del altar para consultar a Jehová, sino que se volvió hacia el desierto para contemplar las tiendas de Israel y se dispuso a pronunciar sus propias palabras. Pero el Espíritu de Dios vino sobre él para colocar en sus labios una hermosa poesía sobre el campamento de Israel en los versos 5 al 9. Espero que te hayas deleitado leyéndola. Los versos 5 y 6 describen en un florido lenguaje poético la belleza del campamento de Israel con sus tiendas perfectamente ordenadas. El verso 7 describe la milagrosa abundancia de agua que Israel gozaba en medio del desierto, y a partir de este versículo central, las figuras poéticas se vuelcan a alabar a Dios como Rey de Israel, la verdadera y única causa de la prosperidad de aquel pueblo de esclavos. El oráculo cierra con las palabras: benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan, según el verso 9. La reacción del rey Balac no se hizo esperar, se encendió en ira y echó de su presencia a Balaam. No lo aniquiló solamente por el temor y respeto que los hechiceros tenían en aquel entonces. ¿Qué hubieras hecho tú en ese momento si estuvieras en las sandalias de Balaam? Segundo, cuarta revelación. Como si Balaam no hubiese escuchado las duras palabras de Balac, repite en su defensa el mismo argumento: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová, según el verso 13. Pero lo más asombroso es cuando, antes de marcharse, se atreve a pronunciar una profecía poética más. Por inspiración divina, el avaro Balaam declama una profecía que abarca desde la victoria de la nación de Israel sobre las naciones parientes, Moab y Edom, y el resto de las naciones enemigas, lo cual se cumplió parcialmente en los días del rey David, hasta la venida de la estrella de Jacob, es decir, la primera venida del Mesías a este mundo, y más allá, hasta la plenitud del reino mesiánico después del fin del tiempo del fin, cuando, habiendo derrotado a todos los gobiernos de este mundo, el reino y el trono de Dios prevalezca para siempre desde el planeta Tierra. ¡Asombrosa profecía! Los sabios del Oriente fueron dirigidos por estas palabras hacia Belén para adorar a Jesús en el pesebre. Increíble atrevimiento. Balac pudo cortarle la cabeza a Balaam en ese mismo instante, pero milagrosamente pudo volver a casa. Y tercero, otras reflexiones. Resulta intrigante el carácter de doble cara de Balaam. Por un lado, sus palabras parecen ser las de un hombre leal a Jehová, pero por otro su carácter es ruin. Todo indica que había en su corazón una avaricia indomable. Con sus exageradas ceremonias para invocar a Dios pareciera querer llamar la atención sobre sí mismo. Sus palabras en contra de las demás naciones no reflejan la compasión divina que expresaron los demás profetas, y más adelante volveremos a encontrarlo dirigiendo una campaña para procurar la ira de Dios sobre Israel. En absoluto contraste, Jehová, el Dios de Israel, protege a sus hijos, quienes duermen plácidamente en sus tiendas sin saber la guerra espiritual que hay sobre ellos. Convierte las maldiciones de sus enemigos en bendiciones, proyecta propósitos infinitos sobre su pueblo. A pesar de la profunda indignidad de aquel pueblo de dura cerviz, Dios lo ama. Dios tiene planes que tienen consecuencias cósmicas y eternas sobre su pueblo. Más allá de los dolores que el pecado nos ha provocado, más allá del destino eterno de cada individuo, podemos ver la realidad de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Podemos contemplar que hay asuntos mucho más grandes en juego, pero la misericordia de Jehová está sobre sus hijos siempre. Alabado sea su nombre. La eternidad no bastará para amarlo. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.